Gracias, Diego, nuevamente, y si estás de acuerdo, damos inicio a la disertación con un disparador. Y bueno, en este caso, la primer consulta o el primer disparador es si crees que las empresas en la región apuestan a la innovación y al desarrollo, y cuál es la tendencia. Bueno, gracias Héctor por la presentación, gracias Estrella, Ale, a todos por el espacio y por poder compartir un poco mi experiencia primero, así que muy contento de estar acá con ustedes y compartir este espacio. Hay un poco la pregunta que hace Héctor en relación a la innovación, creo que podemos mirarla de distintas perspectivas, ¿no? Lo primero es este contexto bastante particular, el de la pandemia, pero si uno se fuera de ese contexto tan particular, en general la mayoría de las empresas o las organizaciones yo veo que apuestan básicamente primero a subsistir, algunas pocas a crecer y quizás en menor proporción a reinventarse, que sería esta innovación de la cual hablaba Héctor, ¿no? Mismo así, y también la pandemia hizo lo suyo, colocó una apuesta fuerte, derivada también para lo que entiendo yo de esa subsistencia en la innovación y el desarrollo. Muy fuerte lo veo en algunos rubros, quizás como petroquímicas, agroindustria, bueno, el mundo financiero con toda la fintech y lo que está pasando ahora de digitalizar las partes financieras y los bancos, y toda esta innovación definitivamente muy, muy apalancada por disrupciones tecnológicas, ¿no? La tecnología, como nunca antes, está en el centro. Y creo que vos preguntabas también por el tema de la región, a nivel regional, digamos, ahí están Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, Argentina también, como los principales países de la región en materia de innovación. Sigue siendo mucho más baja la relación con otros países desarrollados en términos de lo que llamamos I+D o, digamos, innovación y desarrollo, investigación y desarrollo, porque digamos, en los países de la región apenas el 30 y pico % de la inversión total nacional se destina a innovación, mientras que en países desarrollados estamos cerca del 60%, pero mismo así, estos países que mencionaba tienen una fuerte tendencia hacia la innovación. Y por último, quizás, yendo de la mano de esto que hablaba de la tendencia, también existe una tendencia, sobre todo en las grandes empresas, a que esa innovación no se desarrolle solamente puertas adentro, como era antes, ¿no? Donde había un área de innovación, que siguen existiendo, pero hoy hay más un trabajo conjunto con empresas emergentes o pequeños laboratorios escalables, que se conocen como startups o, digamos, generalmente se suele utilizar esa palabra, pero no dejan de ser pequeñas empresas que están emergiendo y que ayudan muchísimo a encontrar modelos de negocio o a encajar productos o servicios en el mercado, a poner en marcha esos modelos, a replicarlos para otras regiones, otros lugares. Así que definitivamente existe una apuesta a la innovación bastante grande en la región, con esta tendencia de trabajar con empresas emergentes y pequeños laboratorios que se pueden escalar. Sigue siendo baja digamos, la innovación en la región en relación a otras latitudes del mundo, y la tecnología está en el centro definitivamente como nunca, por la pandemia, pero también ya veníamos en la economía del conocimiento y de la tecnología varios años atrás, ¿no? O sea, ahí Héctor, Sí, muy, muy claro, Diego, y sí, sabés que en relación a tus comentarios, digamos, siempre en nuestro rubro, digamos, en nuestro mundo, los dos que somos, digamos, del área de sistemas, del área de tecnología, de la información, son muy comunes, ¿no? Desde hace muchos años, estos comentarios de como si fuera esta diferencia de los dos mundos, ¿no? O sea, el primer mundo, en cuanto a inversión, en cuanto a la aparición, digamos, de las nuevas tecnologías, o la irrupción de las nuevas tecnologías, y la cascada, digamos, tardía, en nuestro caso, en Sudamérica o en Latinoamérica, ¿no? Creo que en los últimos años, esa brecha se ha ido acortando, pero como bien vos decís, todavía hay una diferencia, ¿no? Sí, hay una diferencia,
Lo que acortó la brecha es el acceso a soluciones tecnológicas que hoy muchos de los que están acá que tienen corta edad utilizan a diario. Son servicios que llamamos en la nube, que es, podemos hoy acceder a tecnología de cualquier país sin ningún límite más que una tarjeta de crédito, en algunos casos probar productos que nosotros llamamos en tecnología open o abiertos a la comunidad, sin costo. Entonces, con un poco de ganas, de experimentación, con las personas adecuadas, se puede acceder a mundos que antes, unos 10 años atrás o 15, cuando yo estaba en tecnología, eso no sucedía. Entonces, se acortó mucho la brecha para el acceso a la tecnología, pero todavía en términos de inversión relativa de una nación más en desarrollo y una desarrollada es 2 veces la proporción, ¿no? Entonces todavía estamos lejos, pero Argentina es uno de los países en materia tecnológica realmente con mucha oportunidad y con mucho conocimiento y con mucha gente muy capacitada, ¿no? Todavía hace falta más gente, necesitamos más oferta de desarrolladores, programadores, consultores, analistas. Así que bueno, no me Bueno, quiero ¿sabés? extender. No, Dale, no, pero dale. sabés, Diego, justamente esto que vos estabas comentando salió en una de las charlas de ayer, en relación a la, digamos, la falta de profesionales en nuestra área, ¿no? Que no es solo en Argentina ni en la región, sino que ya es una tendencia en el mundo, ¿no? Mundial, sí. Sí. Bien, después, en tu opinión, ¿cuáles son las oportunidades que observás y qué cambios serían necesarios en las organizaciones y, por otro lado, en los recursos humanos, ¿no? Sí, bueno, un poco conectando con lo primero, hay muchísimas oportunidades. Digo, yo lo que vengo viendo, y creo que todos lo vemos, el mix de personas alocadas en la operación y a proyectos, en una organización básicamente, y en todas está pasando, que está cambiando, digamos, y va a cambiar drásticamente en los próximos años. Digo, todos escuchamos de automatización, de inteligencia artificial, y eso está cambiando la estructura que se necesita para desarrollar y mantener un negocio. Y digo, no hace falta que pensemos en robots con aspecto humano haciendo nuestras tareas, pero pensemos en algunos ejemplos cotidianos. Digo, ya hace mucho nos autoservimos los productos en el supermercado y ahora también los pagamos, ya empieza a haber cajas para hacer autoservicio en el pago. Ya limpiábamos nuestras bandejas en los locales de comida rápida y ahora también hacemos el pedido en esas pantallas y también pagamos en efectivo, en tarjeta de crédito, y en breve vamos a pasar a, no sé, también a limpiar el local. No es solo la mera alocación de personas a la operación provocada por la tecnología, sino también un traslado de actividades al cliente final. Eso es otra tendencia, ¿no? Cada vez hacemos más como consumidores, eh, porque también es una forma de reducción de costos y también es una participación en el proceso al cliente que muchas veces lo queremos. Y también cada vez más pensando en esto de las oportunidades y volviendo a la pregunta, ese mix de dónde están las oportunidades también laborales y profesionales, cada vez más las organizaciones, las áreas administrativas ceden espacio digamos, a soluciones que reemplazan tareas repetitivas de bajo valor, como son los RPAs, o ni hablar la automatización de carga de facturas, de pagos, de auditorías, ¿no? Entonces, en la medida, un poco para ir a tu pregunta específica, en la medida que va pasando el tiempo, nuestros trabajos van a estar cada vez más ligados a proyectos, o sea, a contextos y resultados únicos, a la falta de regla como regla, y todos atributos donde todavía las personas hacemos la diferencia, versus esa inteligencia, ese automatismo, esa robotización, ¿no? Entonces, creo que las organizaciones que vos preguntabas necesitan volverse menos verticales, necesitan ser más colaborativos, más horizontales, pensar más en células de trabajo que funcionen de manera independiente de las jerarquías, y sobre todo trabajando en proyectos y trabajando en una faceta más creativa y de generación de nuevas formas de hacer negocios, sobre todo en este mundo innovativo que hablábamos antes. Entonces, ahí hay mucha oportunidad, a pesar de que la tendencia, un poco a modo de resumen, sea la automatización y la robotización y la inteligencia artificial reemplazando los trabajos que habitualmente hacíamos las personas.
esto lo vemos a veces un poco lejos, pero de nuevo, pienso en ejemplos muy cercanos. Digo, hoy estuve justo en una presentación de conciliaciones bancarias y bueno, hoy hay soluciones como, mencionaba antes los RPA, que son robotizaciones de las conciliaciones bancarias. Toman el extracto bancario de una tarjeta de crédito o de un banco y la concilian con el sistema RP o con el sistema que uno utiliza para llevar la contabilidad. Eso es algo que ya está pasando hoy en todas las latitudes. Entonces, las oportunidades de las empresas está, para mí, de nuevo, puesto en las personas, pero en las personas que pueden hacer la diferencia siendo personas, ¿no? Sí, O sea, totalmente. no ejecutando meramente operaciones repetitivas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me fui un Eh, poquito porque quizás la pregunta es muy es muy amplia. grande, claro, y igual después, nada, podemos volver sobre algún punto. Sí, sí, Perdón, totalmente. Héctor. No, por favor. No, muy clara, muy claros los comentarios. Sí, el siguiente tema. A ver, ambos somos miembros del PMI, tenemos una certificación. Para quien no sepa, el PMI es el Project Management Institute, que es la organización número 1 a nivel global en cuanto a todo lo que tiene que ver con metodologías y buenas prácticas relacionadas con gestión de proyectos. Habrán escuchado a Diego varias veces, o en alguna consulta mía, hablar de proyecto. O sea, creo que todos entendemos por proyecto como un emprendimiento que tiene un inicio y un fin, y habitualmente, digamos, dentro de las organizaciones, se separa, digamos, o se compara con lo que es el área de operaciones, ¿no? Como que tenemos el área de proyectos, por un lado, que hace estos emprendimientos que empiezan y terminan, que son únicos, que vos comentaste por ahí, Diego, que son algunas de las palabras, digamos, de la definición de lo que es un proyecto. Y por otro lado tenemos la parte de operaciones, que es este trabajo continuo que mantiene, digamos, la rueda girando de una compañía, ¿no? De una organización. En relación a este tema, según el PMI, los proyectos son el motor del cambio en las organizaciones. Si vos estás de acuerdo con esta afirmación, ¿y qué opinás en relación a lo mismo que antes, ¿no? En Argentina, en la región y en el mundo? Sí, ahí como comentabas vos, Héctor, digo, yo, bueno, soy docente y es una de las cosas que más me encanta de hacer y por compartir un poco, sobre todo en materia de gestión de proyectos. Y yo siempre les digo al auditorio que sea que en las organizaciones y para mismo uno pensar en qué puede trabajar o operás o haces proyectos o incluso muchas veces hacer las dos cosas, ¿no? O mantenemos funcionando a la empresa en áreas como soporte, auditoría, mantenimiento, administración, o buscamos cambiar algo, ¿no? Generar una ventaja competitiva, reducir un costo, reducir un riesgo, o puede llegar a ser abrir un mercado, implementar una nueva solución tecnológica, ampliar la oferta de nuevos productos, lo que sea. Entonces están estos dos mundos, el de la operación y el de proyecto que decía Héctor, y entonces sí, definitivamente entiendo al proyecto, volviendo a tu pregunta, como la forma que tenemos de cambiar la operación. Y nos trae una nueva forma de hacer y por lo tanto una nueva forma de organización, esto que vos planteás de cambio organizacional. El proyecto viene a provocar un punto de inflexión en cómo hacemos las cosas, en cómo operamos. Bueno, esa nueva normalidad que va a ser la operación futura trae definitivamente una nueva forma de ser y una nueva cultura en la organización y por lo tanto ese cambio que vos mencionás. Definitivamente el proyecto es tracción al cambio organizacional. Después podríamos hablar de cómo hacer ese cambio y otros mundos que ya por ahí entran en la gestión de proyectos y en la gestión de cambio propiamente dicho, pero estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Sí, ahí Diego, tengo, a ver, una experiencia personal en la compañía donde trabajo como para compartir. Eh, digamos, yo hace 10 años que trabajo en una compañía multinacional que se dedica a todo lo que tiene que ver con logística y operaciones portuarias. He trabajado siempre en la compañía en lo que tiene que ver con proyectos, y en los primeros años me dedicaba a liderar proyectos para áreas de negocio, y en los últimos 4 o 5 años hemos dado vuelta, digamos, esta tendencia, y hemos cambiado por hacer coaching de jefes, líderes, gerentes y demás, capacitándolos en metodologías, en técnicas, herramientas de gestión de proyectos, para que ellos pasen a ser
los project managers o los gerentes de proyecto o los que empujan los proyectos dentro de la organización y no un líder o un PM que viene de otra área y que de repente puede no tener el conocimiento del negocio tal cual lo tiene esa persona. Según el PMI habla de un triángulo, digamos, del talento últimamente, donde hasta hace unos años atrás, las variables eran tener conocimiento en gestión de proyectos y tener skill de liderazgo, y últimamente ha agregado ese tercer lado del triángulo que tiene que ver con el conocimiento del negocio, ¿no? Entonces yo en la empresa, en la compañía donde trabajo, veo que eso se da, digamos, en la práctica y que está dando resultados, y es justamente, como vos comentabas, un cambio cultural, ¿no? Que en algunos casos, depende de las áreas, en algunas cuesta mucho más que en otras, ¿no? Y bueno, ahí como para consultarte a ver cómo es la experiencia en las compañías donde vos trabajás, ¿no? Sí, hablaste un montón de temas que están buenísimos, son bastante largos, pero ahí cuando hablas es interesante, ahí, hasta hace poco había esa falsa dicotomía entre el PM gestor con conocimiento metodológico versus el PM líder con habilidades blandas, y también esto de la necesidad de entender el negocio más de que entender únicamente tecnología o metodología. Para mí es una falsa dicotomía, como decís vos, yo quiero en el proyecto, y digo, ahora estamos haciendo un proyecto de una aplicación en celulares para la fuerza de venta, el negocio del cemento cambió, no cambió, el cemento se sigue haciendo igual hace que miles y miles de años, pero lo que cambió es el mercado, en definitiva. Loma Negra pasó de ser número uno indiscutible a seguir siendo el número uno, pero puesta en jaque por algunas fusiones, bueno, no me quiero ir de tema. Y en ese proyecto que estamos haciendo de desarrollo de aplicación, justamente estamos replicando un poco lo que vos decías, ¿no? El gestor o el PM, como le decimos habitualmente, que estamos en la jerga, es una persona que entiende primero de comercialización, de precificación de marketing, antes que de metodología y de tecnología, pero también entiende tecnología y también entiende metodología. Entonces es un perfil más amplio, quizás no especialista en ninguno de los temas, pero definitivamente con un mayor grado, digamos, de conocimiento de negocios. Así que sí, funciona más así. Digamos, hoy no me quiero ir porque sé que tenemos 40 minutos, pero da para hablar un montón y compartir hasta contenido conceptual, pero digo, hoy hay básicamente dos enfoques en la gestión de proyectos. Uno es, que lo llamamos más tradicional, está más emparentado con el PMI, y otro que es la de agilidad, que está muy de moda, que es Scrum, Kanban y otros modelos. Pero en definitiva ahí está siempre esta dicotomía, independientemente del enfoque, que es quién ponemos como PM, quién ponemos como gestor, quién ponemos a conducir a que las cosas pasen. Y para hacer que las cosas pasen hay que poner a alguien que tenga la capacidad de hacer que esas cosas pasen. Y muchas veces están vinculadas a la capacidad de liderazgo y el conocimiento de negocio, más que a lo metodológico y más que a lo tecnológico. Pero comparto totalmente con vos esta visión del PM y de esto del talento que hablabas vos. Perfecto. Otra consulta. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu experiencia respecto a la irrupción de las nuevas tecnologías y la implementación de manera vertiginosa de la misma, ¿no? Para optimizar los procesos? Creo que un poquito hablaste antes de RPA y demás, pero bueno, un Sí, poquito para ampliar un poquito eso. sí, no quiero por ahí nombrar muchas, tengo el defecto y el sesgo profesional de tener muchas siglas y muchas palabras que por ahí no Es está común en bueno. sistemas igual, ¿eh? Los que quienes trabajamos en Sí, sistemas es bastante todas, común. todas las jergas tienen su forma de expresarse, pero voy a tratar de evitarlas. Digo, hay un chiste conocido entre los, que para el que no está en tecnología no es ningún chiste, pero es quién había generado la transformación digital y la implementación de nuevas tecnologías en tu organización, y tenías 3 o 4 opciones, entre las cuales estaba el dueño, el número uno, tu jefe, etcétera, y la última opción era el COVID, era la pandemia. Y claro, uno que viene luchando hace tanto tiempo por querer transformar y por poder utilizar tecnología para transformar el negocio, se encontró que la pandemia logró lo que no podíamos hacer muchas veces en situación normal, ¿no? Entonces,
definitivamente hay una implementación mucho más rápida, porque es un tema de subsistencia, como hablábamos antes, pero también un punto que a mí me gustaría mencionar acá en relación a esto de, digamos, cuál es mi opinión o mi experiencia, es que la tecnología por sí misma no genera ni optimización ni menos disrupción, ¿no? Digo, es una herramienta más y cuando se la intenta implementar, ¿no? Más de una vez me encuentro en proyectos donde se intenta forzar la implementación de una solución tecnológica cuando en verdad quizás bastaría con repensar el proceso, hacerlo de nuevo en la misma tecnología que está, así sea un Excel o sea un papel, o incluso dejar de ejecutar un proceso que está obsoleto, ¿no? Entonces, la idea, la robotización, que son estos RPA, que no es ni más ni menos que una solución que replica el accionar humano en una computadora. Imagínense a alguien delante de una pantalla que siempre hace lo mismo. Pone archivo, abrir, abre un Excel, acomoda las columnas, formatea las cosas, le pone colores, hace unas sumas, lo manda por correo, después se lo devuelven, cuando se lo devuelven hace algo más. Bueno, hay un robot que se programa para que haga todo eso en la pantalla y vos ves cómo el programa lo hace rápido, haciendo los clics que tiene que hacer, haciendo las cosas que tiene que hacer. Bueno, hay una tendencia a implementar tecnología muy fuerte, pero muchas veces estás haciendo un proceso que quizás no hay que hacerlo mal. Entonces digo, la tecnología por sí misma no va a producir un gran cambio si no hay por detrás, digamos, un pensamiento crítico y divergente en relación a lo que está sucediendo en la operación hoy. Y otras, por otro lado, otras veces descubro maravillado cómo una tecnología que se creía obsoleta, cuando la pensamos y la colocamos en una necesidad real, genuina, genera una disrupción enorme. Entonces, definitivamente la tecnología abre nuevas posibilidades, pero que el uso que le damos y la intención que le damos con ese conocimiento de negocio que decía Héctor es la gran clave, ¿no? Digo, no tengo mi celular acá porque se lo acaba de llevar justo mi mujer, pero digo, el bendito aparato, el celular, podemos hacer algo tan maravilloso como unir el mundo, ayudar a alguien, crear algo nuevo, o algo tan triste como arruinar una charla de amigos, un café, la relación con mi hijo. Es el uso que le damos y no la tecnología por sí mismo, tanto para nuestra sociedad y nuestras relaciones como para el negocio. Exactamente igual. Clarísimo. A ver, Diego, vos te desempeñás también en el ámbito educativo. ¿Qué relación observás con el mundo empresarial orientado al mercado laboral? ¿Qué competencias o cuáles son las competencias, en tu opinión, deseables? ¿Competencias asociadas al project management, si en tu opinión pasan a ser relevantes? Sí, yo creo que antes de pensar las competencias, creo que hay que repensar los ámbitos académicos. No quiero ser no sé cómo decirlo, agresivo en el comentario, pero en algunos ámbitos, incluso ámbitos que son considerados, digo, yo estoy en el MBA de la UBA y está categorizado por la CONEAU a más, digamos. Sin embargo, siempre de cada curso me llevo la misma idea, tenemos que repensar un montón de cosas, no hay tanto por hacer porque la velocidad del mundo y de la tecnología y de la forma de hacer las cosas es tan alta y a tal velocidad que necesitamos también adaptarnos y a veces cuesta. Pero el modelo educativo, permítanme, digamos, la opinión, esto no deja de ser una opinión, digo, fue, a mi modo de entender, básicamente digamos, pensado para formarnos como ejecutores de un mundo operativo medianamente estable, ¿no? O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? A mí me enseñaron a responder 3x2, 4x8, quien cruzó los Andes, digo, y no me enseñaron a preguntar. Y mi hijo me pregunta todo, digo, papá, ¿por qué sale agua de la canilla? Ah, porque viene de un tanque de arriba. Y papá, ¿y por qué el tanque de arriba tiene agua? Y si querés saberlo, también es una pregunta. Papá, ¿es verdad que el agua viene del tanque que está? Entonces, la pregunta como forma de experimentación y aprendizaje en los pequeños, digamos, es muy común y el sistema educativo nos va formando para responder, para no equivocarnos también, otro gran tema, ¿no? O sea, el que se equivoca, el que responde bien y primero, antes que el otro, es el que está bien. Bueno, para encajar en un sistema un poco como un engranaje, lo que paradójicamente
nos lleva a un mercado que cuenta con muy pocos profesionales que cuestionen, que estén formados creativamente en diseño, gestión de proyectos, como decís vos, Héctor, que también, quizás también un poco de falta de preparación para vincularse con los demás, porque nos enseñan muy poco sobre comunicación, sobre los sentimientos. Digo, mi hijo ahora recién tenía un librito que era sobre los sentimientos, para reconocer los sentimientos. Bueno, yo no tuve esa posibilidad cuando estudié. Digo, sobre pensamiento crítico y divergente, sobre resolución de conflictos, sobre negociación. Nada, creo que ahí, digamos, no quiero tener una visión tan negativa, pero mirando la oportunidad, el mundo va hacia un mundo donde la persona empieza a carecer de valor ante operaciones repetitivas. Bueno, necesitamos personas que no encajen en un engranaje operativo estable. Necesitamos personas que cuestionen, que trabajen transversal, que puedan usar su creatividad, que se la fuimos aplacando a través de los años, que tengan empatía con el otro y que puedan entender lo que le pasa, porque todo problema en los proyectos, vos lo sabés bien, Héctor, deriva de las comunicaciones y de las personas y de los egos y de los problemas y los intereses más que razones técnicas, ¿no? Entonces, creo que ahí está el gran cambio. En relación a Project Management, indiscutiblemente, yo, y con esto cierro para no extenderme tanto, digo, yo veo como dos aristas en el mercado, si me especializo o si me generalizo, ¿no? Si me especializo, por ejemplo, puedo aprender en tecnología un lenguaje de programación específico y ser el mejor programando, y vas a tener una gran salida laboral. O me puedo generalizar, me gusta más estar en contacto con las personas, ayudar que las cosas pasen, liderar. Bueno, si me gusta esa rama, entrar por Project Management o por gestión de proyectos es una muy buena idea y una muy buena alternativa, con también muy buena salida laboral y con competencias que son deseables hoy en el mercado. Me fui, Héctor, perdón. No, 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 pero es muy interesante la charla. Si bien lo conversamos hace unos minutos, vos en la actualidad o en el futuro, ¿te imaginarías o podrías concebir una empresa sin proyectos? Sí, pero sería una empresa muerta o a punto de morir, no sé si muerta. Porque digo, el proyecto, como vos decías antes, es digamos, lo que genera la atracción hacia el cambio, es la forma de provocar el cambio. Y digo, la dinámica actual de la sociedad y del mercado hace imposible que una organización sobreviva si no se adapta. A nosotros mismos nos pasa, y esos cambios se materializan a través de los proyectos. Digamos, una empresa sin proyectos es una empresa cuya operación se mantiene constante a lo largo del tiempo. Es decir, digo, si yo hago las camisas siempre iguales, las vendo siempre igual, no vendo, por ejemplo, si nunca vendí por internet, no vendo por internet, y bueno, y en esta pandemia no sé qué haría, tendré que cerrar el local. Entonces, concebir un proyecto básicamente es cambiar la forma de vender, de relacionarme con los clientes, de poner precio, de manejar mis costos. Bueno, todo eso la materialización se logra a través de los proyectos. Por ahí te cambio la pregunta, te la doy vuelta. Si te imaginás al revés, una compañía 100% proyectizada o que 100% trabaje por proyectos. Sí, digamos, para poner ejemplos así por ahí más conocidos, las grandes consultoras como pueden ser Price, Accenture, KPMG, bueno, EY, que antes era Ernst Young, y otras tantas, su fin de lucro son básicamente los proyectos, más allá que también mantienen operación. Y definitivamente esas empresas, como vos las llamás proyectizadas, que es como las llama también el PMI, son empresas que tienen su corazón, el motor es los proyectos, lo que pasa que es en los clientes, ¿no? Entonces, una empresa que solo viva de proyectos, lo consigo bajo un modelo de implantación de proyectos en su cartera de clientes, ¿no? También podría ser organizaciones sin fin de lucro, yo estoy muy sesgado por organizaciones, por empresas, pero también trabajo con organismos públicos y digo, definitivamente hay organismos que viven de implementar un proyecto y seguir hacia adelante, pero definitivamente su objetivo es materializar una operación en algún lugar, en una comunidad, en un grupo de personas de la sociedad. Entonces, sí, tranquilamente puede existir una organización
cuyo motor principal sean los proyectos y que tiene una operación, siempre hay una operación mínima. Digo, alguien llevará la lista de los proyectos, asignará a las personas, o sea, eso lo puedo considerar como parte de la gestión del portfolio de la organización o lo puedo considerar como operación. Pero Claro. sí. Y una consulta, Diego, en el ámbito educativo, en las instituciones donde vos trabajás o donde tenés conocimiento, ¿trabajan por proyectos o utilizan los Sí, proyectos como una herramienta, digamos, digamos, enfocada al aprendizaje y demás? totalmente, sí, sí. El proyecto a nivel ocupación de las personas, por lo menos ahora en la empresa que estoy yo, que bueno, es un equipo que está distribuido geográficamente en distintos países, etcétera, casi que es un 60-40, digo, el 40% enfocado en operación y un 60% del equipo enfocado en proyectos, aunque nada es tan puro, ¿no? Muchos hacen operación y proyectos, y definitivamente los proyectos generan espacios de aprendizaje, espacios de crecimiento para las personas y para la organización. Sí, digamos, todos los años, por esta altura, vos me comentabas hace poquito que también estabas en la etapa de presupuestación, se piensa el año que viene, obviamente se le ponen números en las empresas con fines de lucro, y sin fines también, porque puede tener costos asociados, y en esta etapa del año se piensa el año que viene. A veces hacen planes de a 3, 5 o 10 años, que son como ejes rectores, y después aparecen los proyectos, a veces en formato programa, es decir, un conjunto de proyectos adentro de un programa, y a veces en forma separada. Pero el proyecto en cualquier organización actual es, digamos, moneda corriente, es algo que se vive todos los días, todo el tiempo. Obviamente hay mucha persona alocada a operación. Si yo agarro la organización como un todo, probablemente el 80% de la organización está, no el área la cual yo conduzco, sino la organización probablemente tiene un 80% alocado a operación, porque el negocio está en marcha y hay que mantenerlo. Sí, sí, aparte esto que comentabas, bueno, justo con Diego hoy a la mañana intercambiábamos unos mensajes y coincidíamos en un trabajo, digamos, él en su compañía, yo en la mía, relacionada con el presupuesto del año próximo. Y bueno, la compañía para la que yo trabajo tiene accionistas de origen, digamos, chino y de Gran Bretaña. ¿Y cuál es esa diferencia? Que también te iba a consultar, Diego, a ver si, cómo ves vos también eso en relación a las compañías, ¿no? En relación al presupuesto, nosotros armamos presupuestos para el año que viene, en este caso 2021, y nos solicitan armar presupuestos a 5 y a 20 años, cuando en otros países, no sé si decir del primer mundo, pero en otros países eso, digamos, es moneda corriente, y nosotros acá, por temas de la inestabilidad de la moneda, los cambios, digamos, organizacionales, de estilos de gobierno y demás, no solo que es muy difícil proyectar, ni que hablar a 20 años, es muy difícil proyectar a 5 años y a veces también es muy difícil proyectar a 1 año. Entonces, bueno, consultarte ahí cómo es tu experiencia, ¿no? Sí, yo estoy en un holding que básicamente los dueños son brasileros, entonces no hay tanta diferencia cultural. En un momento hubo una compra y una fusión muy grande con parte de Europa, España y Portugal, y ahí se notaba un poco esto que decís vos, ¿no? La planificación de ya ni largo plazo. Para nosotros el largo plazo son 3 años, para ellos son 10, y nosotros hoy lo que hacemos es sí presupuesto del año que viene, y hacemos ejercicios de 3 a 5 años, que para mí son ejercicios para marcar un norte, es como decir, bueno, ¿a dónde queremos estar? No son tanto ejercicios en relación a componentes de costo y presupuestación económica y financiera, sino más bien como una guía para que todo lo que vayamos haciendo en los años que siguen tengan un sentido, ¿no? Y un propósito final. Por ejemplo, queremos estar entre las 10 principales cementeras del mundo. Bueno, ¿qué tengo que hacer para eso? Y de ahí se desprende un poco esa planificación de largo plazo. Pero como es cultura latinoamericana, el brasileño incluso es más cortoplacista que nosotros, incluso con menos crisis de la magnitud que tenemos nosotros, hacemos solo presupuestación anual, a veces a 3 o a 5 ejercicios más macro, pero no mucho más. Sí, sí, a nosotros nos pasa que a veces, digamos,
es muy difícil cuando tenés que entregar esa información, ¿no? Porque, digamos, como hablábamos, ¿no? O sea, si uno no sabe lo que va a ocurrir mediado del año que viene, menos lo que uno va a hacer dentro de 5 años. Sí, Eh, pero bueno, eso es parte, digamos, a veces creo que por eso también son muy valorados los líderes, gerentes o en posiciones, digamos, de gerenciamiento, de dirección, son muy valorados los perfiles, digamos, de acá de la región y de Argentina, porque es como que tenemos este entrenamiento diario, cotidiano, digamos, que no se da en otros lados, ¿no? totalmente. El perfil local, por conocimiento técnico, por adaptación a los cimbronazos, por aceptación de riesgos, es súper buscado. Yo lo veo en todos los ámbitos, digo, en grado hoy en la UBA estoy en un curso de 120 chicos, en general todos los cuatrimestres pasan 120 personas, y bueno, nosotros compartimos mucho la realidad laboral y compartimos, y bueno, y lo que se ve muchísimo es las opciones, digamos, que a veces aparecen, si uno tiene la suerte de poder prepararse y poder formarse en algunas cuestiones específicas, de tener alternativas laborales también más allá de las fronteras nuestras, ¿no? Y eso es también por un reconocimiento a la educación local, más allá que yo en otra pregunta me cuestionaba mucho la educación, pero a nivel general y global, ¿no? A nivel Argentina tiene un prestigio enorme, no solo la universidad pública, la escuela pública todavía, y me parece que el perfil, como decís vos, de adaptación a coyunturas de crisis, ponen a los profesionales locales un escalón arriba y para posiciones también importantes. Habías mencionado algo que me quedó ahí dando vuelta, esto de no sabemos lo que va a pasar mañana. Yo creo que ahí una de las grandes, para todos, no solo para hacer un presupuesto, es mirar más allá de la coyuntura y mirar, digamos, dónde como organización, como personas, como grupos, como equipos, dónde queremos estar. Es una frase hecha, pero es tan importante, porque después la coyuntura lo que hace es que vayas por otro camino. Y esto, yo, cuando te lo digo, se me pone un poco la piel de gallina porque me he pegado tantas veces con la cabeza contra el piso y tengo más fracasos que éxitos en proyectos y creo que eso forma parte del camino. Pero lo importante es que si vos definiste, por eso esa definición de 5 o 10 años es tan importante, más que hacer un ejercicio numérico. Porque después, si hay una crisis, tendremos que hacerlo de otra forma. Si pasa algo que no esperábamos, tendremos que cambiar el equipo, ver cómo readaptar las personas que tenemos, pero en definitiva lo que creo que nos lleva toda esta coyuntura en particular es a darnos cuenta que no tenemos nada cierto ni nada definitivo. Digo, en el mundo académico, hasta hace poco yo cuando concursaba había un bolillero de madera y lo hacían girar y siempre cuento lo mismo porque es tan gráfico que me giren un bolillero y que me saquen la bolilla al programa que tengo que dar. Y hoy estamos dando clases virtuales para 120 personas y todos los profes adaptados, y hoy estamos cargando actas por internet y pasando notas por correo cuando eso antes estaba prohibido. Entonces, creo que hay que tener claro a dónde quiero estar y después me tengo que ir adaptando. Definitivamente Argentina y la región es más complicado. Los otros países no conciben este corto plazo, que vos decías, Héctor, muy, muy bien. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué opinas, Diego, del trabajo en equipo? ¿Es importante para vos? Yo creo que hoy no hay otra forma de trabajar que no sea en equipo. Hay algunas exposiciones específicas, por ahí algunos que hacen investigación. En el equipo yo tengo dos personas que, como digo yo, trabajan adentro del Tupper y que necesitan trabajar de esa forma, porque sus procesos cognitivos, reflexivos y su forma de trabajo lo requieren, pero en el 90% no hay forma de construir que no sea trabajando en equipo. Pasa con digamos, no, me vienen a la cabeza ejemplos, ¿no? Hoy cómo se hacen estimaciones para armar una planificación. Antes cómo era, preguntarle al experto, ¿no? Digo, un poco como dice el PMI, el juicio de expertos. Y hoy cómo es, hoy una estimación se hace de forma colaborativa. Y creo que la colaboración y
el compartir, si realmente esos equipos se forman de un modo que las personas se sientan contenidas y con un propósito. Estoy diciendo muchas palabras hechas, pero que las siento y que después por ahí están en los libros o todo, pero que uno se da cuenta que vos podés tener un grupo de personas, pero si realmente no se sienten parte y no tienen un sentido alineado con el sentido propio, eso no camina. Entonces, sí, definitivamente el trabajo en equipo es la forma actual de trabajo, y sí, definitivamente puede existir algunas situaciones de excepción donde se requiera trabajos más aislados por características o naturaleza de la tarea que uno realiza. Pero es la forma de trabajo actual, no está concebida. A veces hay hasta un abuso de todos son equipos, ¿no? Todos son equipos, y a veces eso también puede traer problemas, porque yo siempre le digo que un mal equipo es peor que si trabajan de forma separada, ¿no? A veces los conflictos que se generan por poner mucha gente en una mesa son mayores a los beneficios por ahí de hacer las tareas en forma individual. Pero un equipo bien armado y potenciado no hay con qué darle, digamos, ¿no? Claro. Y Diego, vos hablaste hace un ratito sobre el que, digamos, como que uno no está preparado, no nos preparan para aprender de los errores. ¿Qué opinás vos, bueno, del trabajo, digamos, o del aprendizaje a partir de la práctica y de la prueba y el error? Bueno, es una tendencia mundial a nivel metodológico revalorizar el error como parte del éxito, ¿no? Hasta hace 5 o 6 años no había tanta manija con este tema, pero también es muy discursivo y poco visto en los ámbitos organizacionales, ¿no? O sea, por lo menos en las organizaciones en las cuales me muevo, eh, eh, tanto del ámbito académico, con y sin fin de lucro, yo veo bastante, digamos, bastante precio alto a pagar ante el error y bastante la modalidad tradicional, ¿no? El que mejor resultado tiene. Y no hay aprendizaje y no hay adaptación posible, real y genuina, si no se internaliza la experimentación y el error como parte del crecimiento. Eh, Hay mucho discursivo, hay poco en la práctica, eso es lo que veo hoy en relación al error, pero de mínima tendríamos que empezar desde las bases, que es desde los ámbitos educativos. En lugar de que tengan que hacer unos ejercicios y yo les doy los resueltos, lo hacemos incluso sin haber visto la teoría y vamos aprendiendo un poco a los golpes, y a veces eso se internaliza de un modo mucho más lindo y mucho más natural, que es como aprenden los chicos también, ¿no? Acá mi hija ya tocó 3 veces el rallador, no va a tocar una 4ª vez el rallador. Dice, no, papá, quema, claro, si tocaste 3, 4 veces, ya no vas a tocar más. Entonces, yo revalorizo mucho el error, también creo que tengo todavía mucho discurso y poca práctica, porque me formé en base al acierto y a la respuesta y no en base a la pregunta y al error. Perfecto. Comparto totalmente. Y de hecho a ver, nosotros a nuestros alumnos, justamente, como hay muchas actividades de construcción, y uno también aprende, ¿no? De eso, o sea, de equivocarse, levantarse, seguir, equivocarse, levantarse, seguir. Entonces es un mensaje donde equivocarse no es sinónimo de fracasar, es sinónimo de Totalmente. esas lecciones aprendidas, ese dicho que nosotros usamos habitualmente, de cuando uno se quema con leche, cuando ve una vaca llora. Bueno, tiene que ver con eso, con las lecciones aprendidas, según el PMI, digamos, una retrospectiva, el aprender de eso, ¿no? O sea, justamente de esa práctica. Sí, Eh, el error es necesario, y el conflicto también, que es una palabra que acá no apareció, yo la mencioné como resolución de conflictos, incluso esa frase a mí tampoco me gusta tanto, pero digo, hay una tensión y un conflicto que es necesario y vital para que nos educaron para que no haya conflicto, nos educaron para que haya respuesta y acierto. Yo creo más en la pregunta, o quiero creer más en la pregunta, en el error y en una tensión que me mueva, que me motorice. Parte de las 2 personas que hoy más me hacen crecer son 2 personas que tienen miradas diametralmente opuestas a las mías. Cuando vos hablás de equipo, una clave en un buen y sano equipo es no tener toda gente obsecuente con vos, digo. Necesitas miradas distintas para cuestionarte lo que estás haciendo. Si no te rodeas de gente que te incomode,
no vas a producir, no vas a crecer y no vas a producir mejores resultados. Entonces, hay mala prensa al conflicto, mala prensa al error. Ahora no, ahora hay buena prensa al error, pero digo, me parece que la palabra conflicto también es algo que queremos evitar, y en realidad hasta un determinado nivel de tensión creo que para los equipos y para las organizaciones es necesario. Sí, totalmente, porque se toma la connotación negativa de la palabra, ¿no? Totalmente. Cuando justamente el conflicto en el buen sentido es apropiado para los proyectos, para la creación, para disparar esa creatividad, ¿no? Totalmente. Eh, Diego, vos digamos, varias veces dentro de la charla hablamos de líder y en algún momento hablamos de coach, inclusive cuando yo te presenté en relación a tu experiencia profesional y demás. ¿Para vos son sinónimos? Y en caso de no serlo, ¿en qué diferenciarías a un líder de un coach? No, no son sinónimos. Hoy está todo mezclado, ¿no? Que Scrum Master, que Agile Coach, que no sé si se todas palabras en inglés. Digo, para mí la gran diferencia pasa por, digamos, arranco por coach, digo, el coach se basa básicamente en la pregunta, digo, la pregunta es el eje del trabajo de coaching, y en realidad lo que busco es que la otra persona o el equipo con el que estoy trabajando sea quien descubra por sí mismo las cosas. O sea, no es una función consultiva, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados más a hacer. Es un amigo me viene con un problema y yo que intenta decirle, la mayoría intenta decirle, no, bueno, no te preocupes, haz tal cosa, mira, a mí me funcionó tal otra. Ese es el modelo consultivo y está más emparentado a la jefatura, al PM, al gestor, al líder, muchas veces mal utilizada la palabra. Ya un buen líder sabe cuándo ser directivo, cuándo delegar, cuándo no ser consultivo, cuándo preguntar. El coach está como especializado en ayudar a que el otro descubra. Entonces, preguntando, le abre un poco. Yo la emparento muchísimo también a la docencia. O sea, uno puede dar esto, hablar, como está haciendo hoy, que me encanta, pero cuando uno está en un aula, muchas veces no es la mejor forma, depende, ¿no? A veces hay que pasar alguna transferencia de conocimiento. Pero el coach es el que te va a ayudar a vos mismo a descubrir tus posibilidades o en dónde le estás pifiando, ¿no? Y por otro lado, un jefe o un gestor, un PM, mismo un Scrum Master que lo presentan como facilitador, bueno, es eso, te destraba o en todo caso te da una mirada sobre cómo él cree que hay que resolver las cosas o te da 3 opciones y te dice, elegí entre este menú de soluciones que tengo para vos. Creo que ahí es la gran diferencia. En uno está la pregunta y en otro está la respuesta y volvemos al inicio de la conversación. Claro. Eh, Dado que, bueno, estas jornadas, digamos, tienen que ver con las carreras técnicas que nosotros dictamos en el instituto, lo que te quería consultar es recomendaciones generales que vos puedas hacer, por un lado, para nuestros alumnos y por otro lado, en general, para nuestro auditorio. En relación a preparación, a competencias, Sí, a ver, un poquito perfil. a lo que estuvimos charlando, ¿no? Relacionado a proyectos, competencias, cómo prepararse para este mundo laboral tan desafiante, ¿no? A mí, digamos, yo en un momento daba algunas charlas o unos workshops para personas que querían definir qué hacer laboralmente, etc. Y yo siempre digo que para mí, y no sé, es algo que creo que funciona muy bien, es eh, imaginarte cómo querés que sea ese trabajo, cómo te encontrás, pero no tanto el trabajo en sí, digo, a uno le pueden gustar las matemáticas y las estadísticas y pensar hoy en una salida laboral de, no sé, data science, que está tan de moda y que hay tanta oferta. Yo no me refiero a eso, te ves todo el día sentado delante de una computadora, alguno me decía, yo quiero ser ingeniero industrial, bueno, ¿fuiste alguna vez a una fábrica? Los zapatos, el casco, todo el día con eso, ruido, polvo, bueno, hay gente que no se ve sentado más de 3 horas delante de una computadora y precisa estar afuera. Entonces, yo creo que la primera pregunta en relación a tips o sugerencias de para dónde voy laboralmente es cómo quiero que sea mi vida teniendo ese trabajo. Más allá, esa para mí es como la primera pregunta. Después ya yendo a lo específico y suponiendo que tengo esa respuesta
clara, y ni que hablar si ya tenés tu vocación y te encanta, y sabes lo que te apasiona. Para mí otra pregunta clave es si te querés generalizar o especializar. Es decir, si te ves mejor trabajando con personas, te ves mejor conduciendo, te ves mejor haciendo cosas creativas, o sea, todas esas preguntas vinculadas a si voy más para el lado generalista o me especializo en algo técnicamente hablando, ¿no? Sea de negocio, sea de tecnología pura, sea programar, o sea ser un gestor de proyectos altamente capacitado. O sea que me parece que esa segunda pregunta es, ¿me generalizo, me especializo? Es una gran pregunta a hacer. Y después de ahí, digamos, hoy el mercado en esas dos vertientes, en la pata de generalistas hay mucha demanda para lo que es gestor de proyecto, PM, Scrum Master, y para la parte de especialización hay mucha demanda en el mundo tecnológico, en el mundo de sistemas de información. Principalmente la estrella del mercado hoy son los programadores. Si vos hoy dominás lenguajes como JavaScript, Python, Ruby, bueno, son todos nombres, ¿no? De soluciones para tirar líneas de código, y tenés mucha oferta laboral acá y afuera. Pero me parece que son como esos tres escalones, ¿no? O sea, ¿cómo quiero que sea mi vida con el trabajo? Si me quiero generalizar o especializar, estar más cerca de las personas o más cerca de lo que hago. Y después la otra es en esos dos mundos, en TI, que es donde yo puedo hablar un poco más, o por lo menos tengo más data o más cosas vinculadas a lo que hago, está el mundo de los proyectos y el mundo de la programación, básicamente. También están los analistas, ¿no? Pero digo, la salida laboral definitivamente va por ahí. Yo Sí, la sí. veo por ahí, ¿no? O sea, la oferta está por ahí. No sé si la salida laboral de los que estamos acá, cada uno le debe apasionar algo distinto. Pero la oferta, por lo menos en el mundo de TI de sistemas, las estrellas son definitivamente los programadores hoy. Porque no hay. Sí, Eso es básicamente. faltan. Sí, porque faltan. Sí, por eso es tan importante el tema de, a ver, en el ámbito educativo, dentro de las posibilidades de cada institución, generar prácticas profesionalizantes que se acerquen a ese mundo laboral y que se acerquen a las actividades reales de ese mundo laboral, porque nosotros, a ver, yo lo hablo como mi materia es el proyecto final de la carrera, lo hablo siempre con mis alumnos, en el sentido de vayan poniéndose esos distintos sombreros que vos recién nombraste, el programador, el analista, el tester, el líder de proyecto. O sea, hagan ese ejercicio, proyéctense en esa práctica para que quienes no tengan experiencia puedan tratar de darse cuenta o de descubrir qué camino tomar, ¿no? O sea, para qué lado digamos, Totalmente. orientarse. Y creo que parte de los ámbitos académicos y educativos, una de las responsabilidades que tenemos es abrir esas puertas para que se vea mejor para dónde pueden ir, ¿no? Después creo que el complemento técnico específico hoy está tan al alcance, o sea, cuando yo estudiaba, aprender a programar no era como hoy. Hoy entro en YouTube y tengo 28.000 horas de cómo programar en Python. Eso no existía antes, ¿no? Y me puedo instalar cosas en mi máquina, las máquinas son muy potentes. Entonces, creo que nosotros como educadores y como personas de ámbitos donde ayudamos a que las personas también encuentren su propio camino, es abrir esas puertas y mostrar, como decías vos, las opciones de perfiles, definitivamente. Yo No, veo y en la aparte, programación, dale, perdón. no, no, dale, dale. Yo veo en la programación una, digamos, multiplicidad de oferta local, regional, global. En el resto de los perfiles veo mayores posibilidades locales. ¿Por qué? Porque en general, por lo menos pre-pandemia, había una tendencia a que los roles de PM, de líder, de analista, etcétera, sean locales, ¿no? Estén con el negocio entendiendo cómo armar las soluciones. Y los programadores podían estar en cualquier lado antes de la pandemia, ¿no? Por ahí Y en esto tu opinión, cambia. Dale. y en tu opinión, ¿sería oportuno o necesario incluir una materia de programación general? No sé, podría ser en el ámbito de la educación primaria. ¿Cómo Sí, lo ni ves? hablar.
ni hablar. Yo a mi hijo lo quiero meter, pero quiero que elija su propio camino, obviamente tengo esa tendencia. Y yo creo que la programación, yo hice una escuela técnica industrial y más allá de lo que me enseñó técnicamente, me enseñó un modo de pensar, ¿no? Entonces, la programación te setea una manera de pensar y definitivamente meter lenguajes y meter lógica podría ser incluso en niveles bien tempranos me parece fundamental. Ni que hablar en niveles secundarios y terciarios, ¿no? O sea, Claro. es una herramienta que después seas o no programador, te va a posicionar de una manera diferente para resolver problemas. Eh, Así que sí. Clarísimo. Diego, si estás de acuerdo, arrancamos un espacio con algunas preguntas del auditorio Dale, que tengo dale, registradas. dale. Primer consulta de Alejandro. ¿Cómo impactó en las organizaciones el teletrabajo forzado? Si estábamos preparados y cómo imaginás la vuelta. La vuelta hablaba en términos del coronavirus y de la pandemia, ¿no? Sí, se habló tanto de esto que no sé si iba a poder traerles algo nuevo, porque nos pasa a todos. Así que seguro no tengo nada nuevo para decir. Yo creo que nadie está preparado, nadie, digamos, puede ser alguna empresa alemana y sueca que tienen tantos recursos y tanto puesto en analizar lo que va a pasar en un futuro que hasta hacían simulaciones de pandemia y tenían prearmados los puestos de trabajo con internet paga a los empleados, un montón de cosas que yo creo que lo que nos pasó es que nos llevó a todos puestos y que cada uno se acomodó como pudo, ¿no? Se acomodó como pudo en lo familiar, digo, por acá, por la hora no están pasando los chicos, pero en general, y está mi mujer con ellos, pero digo, en general, estoy mucho tiempo acá y creo que todavía no encontramos el equilibrio en el uso de las herramientas y la tecnología. Yo estoy sobredemandado, por lo menos, y creo que le pasa a muchos, en cantidad de reuniones, en cantidad de horas de silla virtual. Eso por un lado, digo, creo que el teletrabajo llegó para quedarse, como la mayoría dice. Nosotros en el holding donde estamos ya se hizo una pesquisa en Brasil, que es la sede más grande, y se les preguntó a todos los funcionarios, a todos los empleados, si querían o no volver a la oficina. Esa fue la pregunta. Y si querían volver, ¿cuánto? Y la mayoría contestó que no, cerca del 80-90%, y de los que contestaron que sí, hasta 2 veces máximo volver a la oficina. Yo creo que la presencialidad tiene algo que no tiene esto en las aulas, pero más un mix, ¿no? Creo que no volvería a la oficina nunca más, porque hoy almuerzo con mis hijos y mi familia, porque hoy corto con ustedes acá y estoy al lado, ya no tengo que viajar. Tiene muchos beneficios, pero también la conexión emotiva con ustedes, yo hoy me cuesta mucho lograrla, me cuesta mucho sentirla. Y eso se consigue mirándose a los ojos, fundamentalmente, ¿no? Yo siempre le digo a los que están en el aula virtual, imagínense 120 personas de entre 20, 23, 24 años, eh, conectados, y yo le compito a Facebook, Instagram, TikTok, el perro, la novia, la mamá, la tele. Entonces, creo que la presencialidad tiene que volver en alguna forma, pero me parece que va a cambiar la ecuación, ¿no? En la empresa donde estoy, el teletrabajo era palabra prohibida. No podemos mandar a nadie a hacer trabajo a la casa que no tiene la capacidad de cumplir los objetivos, bla, bla, bla. Yo quiero que vos estés acá sentado. Vengo discutiendo hace 2 años. Yo me vine a vivir a 60 kilómetros de Capital y tenía que ir a Capital todos los días. Bueno, me fui y me fui peleando para poder tener algunos días home office. Hoy estoy todos los días acá. Bueno, traje un poco más lo autorreferencial porque de lo no autorreferencial está lleno, y a todos nos deben pasar cosas, algunas parecidas, otras no tanto a lo que comenté, y se habló mucho al respecto. Creo que la charla que viene va a ser más que interesante desde el punto de vista del teletrabajo y en materia legal, ¿no? Sí, totalmente. Otra consulta, Diego, de Marianela Esposto.
Pareciera que la nueva modernidad será trabajar por proyectos. En las organizaciones sin fines de lucro, esto es ideal. Ahora, ¿estamos los argentinos realmente preparados para trabajar por proyectos? Yo creo que los argentinos en particular estaríamos preparados para... A veces tenemos como digamos, una desvalorización de nuestro propio país, nuestra propia cultura, y esas preguntas de si nosotros como argentinos estamos preparados para hacer cosas es muy recurrente. Yo creo que estamos muchísimo más que preparados porque justamente los proyectos son cambio y riesgo. O sea, no existe proyecto sin cambio y sin riesgo. Por lo tanto, ¿qué mejor que alguien que vive en cambio y vive en riesgo para adaptarse a un modelo proyectizado? No veo por qué no sea viable. Perfecto. Otra consulta de nuestra rectora Estrella Coira. ¿Cuál es el criterio para aplicar la tecnología a un proceso? A ver si entiendo bien la pregunta. El criterio es si usamos o no tecnología. Ahí no sé si Claro. Estrella puede complementar o... Sí, si usamos o no tecnología, ¿cuándo se evalúa que un proceso debe llevar tecnología? ¿No? Digamos, tiene que haber algún criterio, ustedes tienen que tener algún criterio para decir, bueno, en este tipo de proceso sería conveniente aplicarla, en este no. Sí, hoy hay una tendencia a pensar tecnológicamente de manera un poco natural en las empresas, ¿no? O sea, tecnológicamente puede ser un Excel, eso ya es tecnología. Entonces eso es lo primero, ¿no? Cualquier proceso que se va a revisar y por ahí se quiere mejorar o hacer más eficiente o hacer una reingeniería, inmediatamente alguien viene con algún tipo de alternativa tecnológica. Eso tiene un problema que era un poco lo que hablaba antes, ¿no? Que no siempre la tecnología es la solución y de hecho por ahí viene después la tecnología. Y muchas veces después el criterio de tecnología sí o no va de la mano o debería ir de la mano idealmente en si ese proceso es susceptible de ser robotizado, automatizado o no, o si en verdad es susceptible de tirar, o si en realidad es susceptible de hacer de otro modo manualmente. Primero hay una decisión de revisión del proceso y cuando digo no, ok, necesito implementar alguna tecnología, siempre la ecuación es costo-beneficio. Es, si para esto tengo que implementar una solución de X cantidad de dinero, bueno, ¿dónde está el retorno? Y muchas veces ese retorno no es fácil, en algunos casos sí, en otros no. Entonces eso por un lado, el tema, el criterio, si quieren, de proceso, si quieren llamarlo de performance de proceso, por otro lado el criterio económico, y después, por otro lado, el criterio legal, que quizás me meto en terreno que no conozco tanto, pero digo, hoy las robotizaciones de proceso están reguladas en muchos países. Entonces yo no puedo robotizar todo, porque hay una legislación que protege y no se puede robotizar hasta determinada cantidad de porcentaje, justamente para que la transición hacia un modelo de menos personas en operación sea de un modo diferente. Así que básicamente el criterio es ese, primero de proceso, o quizás de performance de proceso, después de costos y después legal, compliance, de auditoría, o sea, más el mundo de gobierno, riesgos y compliance, ¿no? Son como esas tres, digamos, puntos de decisión. Sí, sí, Pero hoy, totalmente. dale. A ver, si en caso de que tengas el conocimiento, acá una consulta del doctor José María Lagreca. ¿Qué opinión te merece la ley sobre teletrabajo que aprobó el Congreso y si es adecuada a las necesidades del siglo XXI? No la leí completa como para opinar. Si estuviese en los medios de comunicación y fuese un político, diría que me reservo la opinión. Creo que por fuera de la especificidad de la ley, digo, creo que hay que tener algún marco regulatorio. No tengo ninguna duda que hay que tener un marco regulatorio porque esta viene a ser la nueva normalidad. Entonces, si la normalidad, así como hoy está regulada los datos personales, así con la ley de protección de datos personales, o así como tiene que estar regulado los activos de la compañía que tengo en mi casa, de algún modo, con alguna normativa de la organización, me parece que el teletrabajo llegó para quedarse y hay que darle un marco regulatorio de algunas características. ¿Por qué? Porque realmente no podemos depender de los gestores, de los jefes y de los dueños de las empresas para que esto fluya de manera natural. A mí me encantaría que fluya de manera natural,
pero sabemos que hay contrapeso de intereses, ¿no? Entonces, yo hoy estoy conectado más o menos de las 7:30 hasta las 6 y pico, 6, hoy corto un poquito antes, y a veces me pierdo el almuerzo por diferencia horaria con otro país, a veces, bueno, me parece que hace falta un poco, primero aprender a usar mejor la tecnología y el teletrabajo, y después establecer algún tipo de marco regulatorio. No quiero opinar, obviamente leí un montón de artículos críticos para un lado y para el otro, parece tener un sesgo un poco retrógrado, y si sigo hablando voy a seguir metiendo más flecos de opinión que no me corresponden porque no leí la ley completa, leí artículos de diarios, ¿no? Bien, otra pregunta de Manuel Villalba. Si hay oferta de trabajo para Cuba, o sea, para la parte de testing, pruebas en los proyectos fuera de Argentina. Sí, sí, y fuera de Argentina creo que más que en Argentina, ¿no? O sea, no hay tanta cultura de QA como un rol específico. Yo ahí haría como dos, así, iba a decir disclaimer, que es una palabra que uso mucho, pero es como dos advertencias, no sé cómo llamarlo, digo. QA es un rol muy susceptible de automatizar, ¿no? Las pruebas automatizadas y hoy robotizadas ya están, eso por un lado, y por otro lado también hay una tendencia a unificar roles de analista, consultor, QA, no solo por un tema de costos, sino por un tema mismo de entendimiento de la solución, o sea que el que pruebe también de algún modo entienda mejor lo que está probando. Esas dos tendencias a mí me marcan como menores posibilidades, pero sí, hay un montón, hoy hay trabajo de QA, y al que le gusta, eso no quiere decir que mañana vos puedas hacer QA y dedicarte a automatizar pruebas también, o a definir modelos de automatización, y dedicarte a ese mundo. Las pruebas van a seguir existiendo, porque las pruebas están para conseguir que falle lo que se construyó. A veces dicen, no, las pruebas fueron un éxito, 0 errores. No, eso es una prueba fallida. La prueba me tiene que encontrar un error, si no, perdí tiempo. Digo, salvo que seas perfecto en lo que construiste, que es bastante raro. Entonces, Y se la prueba decía, nace, ¿cómo? no, digo, se decía históricamente, me acuerdo en la época que yo estudiaba en la universidad, que técnicamente, lo que decís vos, no existe una prueba libre de errores. Claro, y es que y si no le dedicaste 2 semanas de ese proyecto, las perdiste haciendo esas pruebas. Entonces, va a seguir existiendo porque somos personas, porque incluso aunque no seamos personas hay integraciones complejas que hay que probar. Entonces, el rol de QA sigue existiendo. Ahora, yo veo cada vez menos espacio para gran cantidad de personas. Eso. Bien. Otra consulta de Cristian Provenzano. ¿Cuál fue el mayor error que has tenido a la hora de gestionar un proyecto? Oh, Esta tenemos miles. mucho, ¿no? O sea, sacamos el No, cuadernito y... miles de errores. Miles de errores. El que más me acuerdo es, bueno, fue la primera persona que tuve que sacar de un equipo y terminó saliendo de la compañía. Y lo considero mi mayor error porque me toca en lo humano y porque forcé, que ella era una chica, Samantha, todavía me acuerdo, fue hace bastantes años, forcé que ella se quede para ver si podía generar un cambio en ella misma y no lo conseguí. Y, digamos, compliqué al equipo, la compliqué a ella, hice que todo el proceso sea más desgastante, bueno, incumplí con algunos entregables, se terminó yendo más tarde de lo que se tendría que haber ido. Ese fue uno de los principales errores, para mí el más grande porque me toca la fibra más humana, pero miles, de seguir adelante con proyectos que no estaban bien esponsoreados, que no había alguien que realmente bancaba genuinamente lo que estábamos haciendo, simplemente por el hecho que ya habíamos arrancado, qué sé yo, un montón, tomar decisiones de salir en vivo, o sea, poner en producción algo que no estaba totalmente como tenía que estar por ceder a presiones, comentar, digamos, ir a buscar ayuda, pero tarde, entonces ya era una excusa, entonces si vas tarde ya te perdiste la oportunidad de haber sumado a las personas en el momento correcto para que te puedan ayudar. Bueno, qué sé yo, puedo seguir hasta mañana, no contemplar la comunidad como parte de un proyecto. No, podemos Sí, organizar para la próxima unas jornadas de una semana entera y hacemos mitad cada uno.
Sí, se pueden escribir libros y libros y Sí, libros de esto. sí, sí. Otra consulta de Jessica Ordóñez. Si los test de orientación profesional son eficientes. Qué sé yo. Esto es como la ley, ¿no? No leí todos los test, capaz que hay uno que funciona y otro que no funciona. Eh, yo no le doy mucho crédito a los test, pero porque la mayoría de los test que yo hice, que vi, que estudié, qué sé yo, están muy orientados a la parte de cuáles son tus habilidades y tus conocimientos, y no tanto en el por qué estás en esta vida, ¿no? Digo, que para mí es lo que tracciona todo. Hay algunos que van más para ese lado, pero yo creo mucho más en charlas y sobre todo en preguntas, en alguien que te ayude con las preguntas correctas en el momento correcto. Perfecto. Otra consulta de Martín Meller. ¿Qué importancia tiene la matemática en los procesos de robótica? No diría que todo, pero si te gustan las matemáticas, te gustan las estadísticas, más que en la parte robótica, en la parte de data analytics, de business intelligence, son todos nombres en inglés, no sé si los ven o no los ven en la carrera, pero hay mucha oferta laboral en eso. O sea, el rey del mercado hoy es el dato. O sea, nosotros somos, bueno, hay un documental de Netflix un poco exagerado, pero que está bueno, que habla de esto de las redes sociales y cómo somos realmente nosotros el producto que venden. Eh, pero hoy es el dato, todo eso es data analytics, todo eso es inteligencia, se llama machine learning, que son algoritmos que aprenden solos, pero si te gusta la matemática, te gusta la estadística, es más bien business intelligence, data analytics, data science, todo eso, ese mundo de oferta laboral. Después la matemática como tiene mucho, es muy pariente de la lógica y de la programación, entonces, pero no es que necesitas sí o sí ser un bocho matemático para programar. Me parece que tiene que ver más con una forma de pensar y una lógica que con un pensamiento matemático. Pero a veces el pensamiento matemático te lo exige, entonces estás mejor preparado. Bien. Otra consulta de nuestro director de estudios, Rodolfo Prián. Dale. Pareciera que se habla sobre, pero no se experimenta en. ¿Cómo harías para cambiar eso en educación? Ay, no sé si entendí la pregunta. Pareciera ser que se habla Sí, sobre y no que realmente se hace. exacto. Sí, sí, está lleno. Está lleno. Ojalá pudiese tener una respuesta para eso, porque ya todos los cuatrimestres, yo hoy tengo 5 cursos en simultáneo de distintos ámbitos, y todos los cuatrimestres y todos los años, depende si es anual o cuatrimestral, me hago la misma pregunta: ¿cómo hago para materializar las cosas que hablamos? ¿No? Porque somos básicamente seres que nos comunicamos y sociales desde el punto de vista de la conversación, pero después hay que llevar eso a los hechos y a la práctica. Y creo que toda esa conversación cobra sentido a través de la experiencia. Me pasa mucho con PMI o con Scrum o con cualquier metodología de gestión de proyectos. Yo les digo, uno lee una definición, vos diste, Héctor, una definición de proyecto y decís, che, no me dice nada. Pero hay 60 años de experiencia condensadas en esa definición. Lo que pasa es que hasta que no pasas por el proyecto te das cuenta que el concepto de unicidad es por lo cual te fue mal en ese proyecto. Bueno, es como el libro que te cae justo. Alguno me dice, che, leete este libro, está buenísimo. Lo leo y no me dice nada. Bueno, es que el libro cae en el momento justo. Acá me parece un poco lo mismo. Hablamos de lo que un poco se instala en las diferentes corrientes. Hoy en gestión de proyectos la tendencia es agilidad, es Scrum, y todos hablamos de lo mismo. Y hablamos de Agile Coach, y hablamos de errores, pero después, como está perfecta la pregunta, llevar eso a la práctica y la experimentación te da, y me pasa todos los días esto. No me quiero ir, pero en el contexto del área donde estoy, estamos queriendo cambiar completamente lo que llamamos nosotros framework, que es el marco de referencia de trabajo, y hoy la moda es DevOps o DevOps para desarrollo, y yo quiero llevar ese ahí, y es un cambio cultural. Entonces, venimos hablando, como mencionaba la pregunta, muchísimo, pero cuando vas a la realidad te encontrás con murallones propios y ajenos.
Yo creo que igual creo muchísimo, y con esto me callo, prometo, en esto de el pensamiento lleva a la palabra lleva a la acción lleva a la repetición y al hábito, y el hábito es tu vida. O sea, esa programación neurolingüística para mí es fuertísima. Entonces, hablar no es poco, no es poco. Porque primero pensaste, y en la repetición de nuestras conversaciones, podemos generar algunas acciones, en esas acciones, y las repetimos, y las repetimos. Bueno, cuando hablan de excelencia es la repetición en el tiempo. Cuando hablan de innovación es la repetición de errores en el tiempo. Así que está muy buena la pregunta, es muy, creo yo, muy, muy difícil de responder hablando, valga la paradoja, ¿no? Bueno, Diego, tenemos muchas preguntas más, pero te voy a hacer la última. Dale. Lamento que no nos dé el tiempo para responder todas. A ver, de Ezequiel Pérez, dice, ¿por qué se habla o había tanta resistencia en muchas empresas argentinas, incluso en empresas importantes, a implementar el teletrabajo cuando en el primer mundo ya se utiliza hace muchos años? Qué buena pregunta. Yo creo que si bien somos una sociedad que sufre mucho cambio, y por lo tanto deberíamos estar preparados para este tipo de situaciones y todo, también somos, a mi modo de entender, las organizaciones son muy paternalistas y muy jerárquicas, ¿no? Sobre todo paternalistas, ¿no? La mirada del jefe siempre es ese tipo que casi que parece que perdón, ¿no? Te caga pedos o te da una palmadita en la espalda, y me parece que hay que salir de ese modelo, y creo que parte de ese modelo es el que impedía ir hacia trabajos así. Es como el padre que no confía en el hijo, ¿no? Entonces, tengo que mirarlo, entonces le instalo en la aplicación por dónde está, va a hacer lo que él quiere, y lo va a saber haciendo lo que él quiere en todo caso. Entonces, me parece que esa mirada tan de protección y tan de control asfixiaba a hacer las cosas de otra manera. Y hay como una cultura de familia en las organizaciones, y que somos amigos. Eso en otros países no es tan así. Y hablo de Portugal, España, digo, o de Austria, digo, países que por ahí conozco en Europa, o incluso en África, o en Latinoamérica mismo. O sea, creo que esas cosas jugaron muy en contra de liberar para que uno trabaje remoto. Obviamente en tecnología se abrió mucho más fácil, ¿no? Sí, sí. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tus comentarios. Bueno, como te decía, lamentablemente nos quedaron algunas preguntas por responder. Agradecemos al auditorio, que la verdad que tuvo un nivel, digamos, muy participativo, tanto acá por Zoom como a través de nuestro canal en vivo por YouTube. Para cerrar, le paso la posta a Alejandro, que va a ser la actividad final. Dale. Bueno, gracias Héctor, gracias Diego por la participación. La verdad, un placer y un lujo contar con toda tu experiencia, ¿no? Estamos cerrando las charlas de cada uno de los expositores de una manera distinta. Y invitamos a participar a todos a través de un Menti, que lo voy a compartir en pantalla, para que cada uno pueda, bueno, dejar en esa nube de palabras, pueda, bueno, compartir con nosotros qué le dejó la charla en una palabra. Ahí el código es el 2875952. Y vamos a ir formando la nube de palabras para que, bueno, todos puedan participar y contarnos, ¿no? Ahí, audacia, compromiso, proyectos. La idea es dejar en una palabra, bueno, qué nos llevamos cada uno de nosotros de la charla. Vos, Diego, también si querés poner lo que te llevas vos, es bienvenido, ¿eh? Dale, muchas gracias. Voy aprovechando para agradecerles, yo igual me quedo acá, pero gracias por el espacio, por las preguntas, por Héctor, un fenómeno, y Ale, los dos que
me bancaron los tiempos de demora para responder, para coordinar, así que che, mil gracias a los dos y a Estrella también, que nos juntamos. Así que mil gracias por la oportunidad de poner un granito de arena en esto. Está buenísimo, lo felicito. Muchas gracias. Bueno, me parece grande la palabra equipo, capacitación, compromiso. Te agradecemos nosotros muchísimo, Diego. Hay una experiencia capitalizada, ese tránsito tuyo por el ámbito de las empresas y a la vez por la educación, que es muy, muy fecundo, así que nosotros estamos más que agradecidos. Y creo que la palabra equipo, fíjate cómo el auditorio se quedó también con la palabra capacitación, y esto creo que se desprende también de la calidad de tu exposición, de tu compromiso por no responder cualquier cosa, sino por pensar en profundidad, y se sigue agrandando la palabra equipo. Sí. Qué interesante, qué bueno, porque creo que es una clave. Nosotros como institución educativa apostamos al trabajo colaborativo y creemos que también las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de reforzar ese modo de trabajar. Creemos también que es un modo fundamental para fortalecer las comunidades, las sociedades, lo mismo que la perspectiva del trabajo por proyectos. Así que hay una sintonía y creo también mucho para pensar y compartir. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias.